Dentro de, viste, hay muchos enfoques para la cuestión ambiental, ¿no? Cuando hablamos del el desarrollo sustentable, la sustentabilidad. Y a mí, yo encontré uno que siempre le muestro a mis alumnos y alumnas. Se llama el enfoque de la dona. ¿Y por qué? Porque hubo un enfoque a nivel internacional que se promovió un montón, que era el de los límites planetarios, ¿no? Es decir, bueno, un grupo de científicos identificó 9 procesos vitales, digamos, para mantener el sistema Tierra funcionando digamos, de una manera que sea adecuada para que nos sigamos desarrollando como especie, digamos, manteniendo unas ciertas condiciones de vida, ¿no? Entonces se llama un espacio seguro para la humanidad. Entonces identifica, ¿no? Por ejemplo, para el cambio climático, cuál puede ser digamos, cuál debería ser el límite de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? El límite de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera. O la concentración, digamos, de dióxido de carbono en la atmósfera. Después identifica para lo que es la pérdida de biodiversidad, en qué deberíamos estar, y así con 9 esferas. Entonces dice, ese es el límite, ¿no? Sí. Y después un economista de Oxfam, esa organización, digamos, internacional que lucha contra la desigualdad, un economista de Oxfam le agregó, digamos, a ese límite ambiental el piso social y dijo, el desafío, y ahí está el desafío, es poder desarrollarnos dentro, digamos, manteniendo todos esos límites ambientales, pero a la vez garantizando un piso social, digamos, de acceso a los recursos, de igualdad de género, de redistribución de la riqueza, para que todos podamos vivir también en unas ciertas condiciones sociales, digamos, de acceso, para tener una vida digna, ¿sí? Entonces el desafío todos, es claro, todos. Que todos tengamos un piso de vida digna. Exactamente, y para eso necesitamos también, digamos, hay que construir un montón de casas, hay que hacer un montón de cosas, y para eso necesitamos consumir recursos. El desafío es mantenernos dentro de la dona, es decir, garantizar un piso de dignidad para todos en el mundo, para los 7.000 millones de personas que somos, sí, sin sobrepasar los límites medioambientales que son los que, digamos, permiten que digamos, sigamos teniendo un clima que nos permita producir alimentos para todos. Esto siga funcionando, digamos. Exactamente. Sí, porque si hay algo que también hemos aprendido en los últimos 30 años, es que la Tierra funciona como un sistema complejo que tiene una cierta capacidad de carga, como hablábamos al principio, hablaba de la capacidad, es decir que funciona de una cierta manera desde hace un tiempo, desde hace 12.000 años, digamos que tiene un clima bastante estable, que fue el que nos permitió desarrollar la agricultura, y si nosotros perdemos, digamos, esa estabilidad climática, lo más probable es que, por un lado, vamos a tener eventos extremos, digamos, con inundaciones, con sequías muy largas, con todo lo que eso trae aparejado, y a la vez vamos a tener pérdidas básicamente de producción de alimentos. Y a partir de ahí, todos los conflictos sociales que pueden llegar a surgir, y más allá de eso... y guerras, porque la escasez trae guerras. Yo no me olvido nunca, tuve la oportunidad genial de conocer la isla de Pascua, ¿no? Y entonces ellos, está comprobado que vinieron de la Polinesia en esos barquitos que ellos tenían, que eran nada, sí, pero se navegaron 3.000 y pico de kilómetros en el mar con ese barquito y llegaron a la Polinesia, llegaron a la isla de Pascua. Era una isla volcánica, pero que tenía árboles, tenía, digamos, un ecosistema genial. Llega el hombre y empieza a consumirlos. Y entonces al consumirlos se va quedando cada vez con menos, porque en ese momento nadie pensaba de que cuánto tardaba un árbol en volver lo cortaban y cuánto iba a tardar en volver a generar uno idéntico a ese, ¿no? Entonces las familias empezaron a pelear entre ellas por comida. Y entonces empezaron a levantar esos monumentos, esos moabíes, ahí se ve, ahí se ve uno de ellos. Bueno, empezaron a levantar eso, mirando todos adentro de la isla para que los que se iban muriendo protejan a las familias a las que pertenecían. Pero se generó el caos por la ausencia de
de todo eso que podía ser alimento. O sea Y eso le puede pasar al planeta, es lo mismo que vos estás diciendo. Sí, yo hice mi tesis de maestría que justamente fue respecto a ese tema, porque dentro de lo que, del discurso del decrecimiento, que propone, bueno, justamente dejar de focalizarse en crecimiento económico y poner el foco en otras cuestiones, y dentro de eso, digamos, analizan distintas alternativas, desde una renta básica universal hasta, digamos, hay una discusión muy, muy interesante, ¿no? Pero una parte de ese discurso era, necesitamos decrecer, o sea, pasar al decrecimiento porque si no, la sociedad va, digamos, la sociedad industrial occidental va hacia un colapso, a un colapso. Y yo lo que investigué en mi tesis de maestría fue ese discurso y decir, bueno, puede uno pensar, digamos, pensar que existe un riesgo de colapso de la sociedad y de que si existe, digamos, de qué manera uno podría gestionar ese riesgo, pensando en la gestión de riesgo, ¿no? Y bueno, dentro de mi investigación estudié los enfoques sobre el colapso de la sociedad. Hay un libro que se hizo muy conocido de Jay Diamond, antropólogo estadounidense, que escribió un libro que se llama Colapso y dice por qué algunas sociedades tuvieron éxito y otras colapsaron, ¿no? Justamente es el estudio. Y él estudia justamente el caso de la Isla de Pascua, el caso de los egipcios, distintas sociedades que avanzaron, algunas avanzaron mucho, digamos, y después colapsaron, digamos, o no, se terminaron, lo que sea. Y bueno, yo lo que hice fue estudiar esa parte, estudié el decrecimiento, digamos, con todas sus propuestas, sus miradas, todos los desafíos, digamos, ambientales del porqué. Y después en esa parte del colapso encontré otros libros de otros arqueólogos, más que nada de Estados Unidos y que se juntaron y de otras partes del mundo, que decían, ¿no? Un poco como que lo que contaba Jay Diamond en su libro podía ser visto de otra manera también, ¿no? De que muchas de las sociedades que él contaba, por ahí perdieron mucha población, digamos, porque no, tuvieron ciertos problemas, digamos, sequías o cambios y qué sé yo, pero que también podían ser vistos como casos de resiliencia, en los cuales, si bien perdieron mucho, muchos de ellos, de esos casos, digamos, de esas sociedades, se reconvirtieron y lograron resurgir. Y después terminé encontrando un trabajo de un investigador francés o suizo, no me acuerdo, que decía, bueno, es muy difícil saber, sobre todo porque los datos que tenemos arqueológicos tienen lagunas, digamos. A veces la reconstrucción de poder saber qué sucedió, más allá de lo que termina la conclusión de Jay Diamond, es que si bien no es que las sociedades se colapsaron, digamos, solamente por causas ambientales, es decir, porque terminaron teniendo conductas que hicieron que se terminaron sus propios recursos naturales, es decir, por ejemplo, cortar demasiados árboles o sobreexplotar las tierras. Lo cierto es lo que dice es que hay momentos en los cuales una sociedad es vulnerable por distintas cuestiones, y ahí es cuando en general aparece un conflicto armado, la invasión de otro pueblo, digamos, y eso es lo que hace que se dan varias condiciones juntas que hacen que esa sociedad colapse, ¿no? Bueno, es lo que sucede con Estados Unidos y el petróleo. Sale a buscar afuera recursos que ya no tiene él para su propio consumo. Antes, ¿qué hacían? Se ampliaban las fronteras entrando en guerra con el pueblo de al lado, ¿no? Claro. Porque estaba el límite de la tierra. Lo que logramos hacer con el petróleo, que hay un autor que lo llama el bosque subterráneo, y es eso, digamos, tenemos energía que se fue generando durante millones de años, concentrada bajo tierra, y eso nos da un montón de beneficios, sí, porque es energía que tiene una alta densidad energética y que aparte la podemos transportar, es líquida o está en forma de gas. Tenemos un montón de ventajas. Lo que pasa es que eso se va terminando, porque son recursos finitos, y entonces Estados Unidos en los años 70 tuvo su pico del petróleo, que eso en Argentina lo tuvimos en el 98 y está recontraestudiado, y empezó a buscar nuevos recursos, conflictos en Medio Oriente, conflictos con Venezuela. Esa es la otra cara también de la problemática, ¿no? Pero, digamos, lo que te decía del autor lo que termina diciendo es que los datos arqueológicos a veces son imprecisos y es difícil poder decirlo, pero
si hay algo que, digamos, que no, tampoco es que precisamos saber que los de la isla de Pascua se extinguieron de esa manera, digamos, o colapsaron por haber hecho eso, y que si no lo comprobamos, no nos sirve de aprendizaje. Yo creo que hay algo que nos puede servir de aprendizaje de todas maneras, o que en todo caso incluso tenemos que construirla, porque la historia, si hay algo que sabemos nosotros en Argentina, la historia no tiene una sola visión de la historia, no hay una sola visión de la historia, hay muchas visiones de la historia, ¿sí? Entonces, yo creo que, y lo mismo pasa con el futuro, digamos, uno puede pensar que el futuro vamos derecho a un colapso y otro puede pensar que no, vamos a encontrar la solución tecnológica, la nueva fuente de energía, y eso nos va a salvar, pero en los dos casos, poder predecir lo que va a pasar es imposible, es imposible. Lo que pasa es que para mí, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, tenemos que intentar ver lo que más nos va a servir para reconstruir de la mejor manera el presente, ¿sí? Entonces, ver hacia atrás y decir, no, esa gente no se extinguió porque se le terminaron todos los recursos naturales por malas prácticas, digamos. No nos sirve de nada. En cambio, sabiendo la situación actual, la que es, nos sirve mucho más empezar a entender el pasado como, digamos, encontrando esas advertencias para poder modificar el presente y adecuarlo a las dificultades que tenemos hoy. No sé si es medio un poco complejo, pero a mí me interesa. No, es como poner en la bandeja del presente lo que más nos sirve del pasado y lo que es más recomendable servirnos del futuro. Me parece que está muy bien. El tema de la resiliencia es muy útil, porque realmente esto lo hemos comprobado en esta pandemia. Si somos inteligentes podemos hasta tener una nueva apreciación de nuestros convivientes, por ejemplo, ¿no? Y optimizar nuestros vínculos. Eso también puede suceder. No es simplemente que van a suceder femicidios. No. Bueno, por eso, es como que suceden muchas cosas, no una sola. Y me parece que es cierto, ¿no? Que no sé si sirve además ponerle tanto foco al estudio de un libro abierto de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Si miramos los resultados, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el resultado de la isla de Pascua, que eso es un lugar que es muy evidente en cuanto a lo que sucedió, porque está todo escrito, está todo ahí, ¿no? Como resultó. ¿Sabés lo que decía del libro que yo te decía que contrariaba las tesis de este tipo, de este investigador? Decían que hay investigaciones que parecen mostrar que lo que llevaron los habitantes que vinieron de la Polinesia fueron ratas también dentro de las embarcaciones, y que fueron la proliferación de las ratas las que terminó, se descontroló, digamos, porque era una especie invasora, que es otra de las cosas que sucede, que es bastante terrible hoy en día, digamos, el hecho de que conectamos distintas partes del mundo, tenemos especies invasoras que no tienen predador natural, digamos, en la región, y entonces se desarrollan y causan desastres ecológicos. Pasa acá sí, el tema de las ratas me parece que venía por los barcos piratas. Puede ser.